La mitología y los mitos son un puente entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el presente. Es una forma en que las culturas nos legan sus enseñanzas, sus miedos, sus sueños. Conocer los mitos no es solo el ejercicio intelectual de conocerlos, sino que es una forma en que podemos entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Cada mito tiene verdades universales, disfrazadas de historias fantásticas. El valor de enfrentar lo imposible, las consecuencias de la ambición, la esperanza de que incluso en los tiempos adversos se puede encontrar la redención. Recuerdo ser muy niño y estar absorto en los cuentos, no sé, de Hércules, imaginándome cómo un héroe es capaz de superar cualquier obstáculo, porque eso es el punto de la figura del héroe. Tiene que superar dificultades constantemente. En una de esas historias, la que es la de limpiar los establos de Augías, desviando un río, me impactó tanto que ese verano decidí que mi hazaña iba a tener que ver con el agua, así que iba a aprender a nadar. El agua no es que me diera miedo, pero no era tan entusiasta. Pero creo que pensar en Hércules me hizo imaginar que el coraje estaba ahí al alcance de mi mano. Así que al principio bien torpemente, pero de a poco empecé a disfrutar incluso de este movimiento en el agüita, a flotar, a moverme solo. No es una gran proeza, pero en mi corazón, en lo profundo de mi ser, se sintió como, no sé, vencer al león de Nemea. Hoy cuando les comparto estas historias, no es solo por el valor histórico y literario, sino porque nos recuerdan que todos nosotros, de una forma única, somos protagonistas de nuestras propias épicas cotidianas. Y al final eso es lo que importa, conectar nuestra humanidad, conectar con nuestro interior a través de los ecos de quienes vivieron antes que nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Datos del Profe. Vamos a empezar poniendo sobre la mesa tres historias que no están, aparentemente, conectadas. Vamos a empezar con una boda. El matrimonio de Peleo, un héroe mortal de la isla de Ftía, y Tetis, una diosa del mar. Según cuenta Píndaro en las Odas de Nemeas y después Apolodoro en su biblioteca, el matrimonio no fue porque sí. Tetis había llamado la atención de Zeus y de Poseidón, pero una profecía aseguraba que el hijo de esa unión iba a ser más poderoso que su padre, así que los dioses, para salvar su propio pellejo, arreglan el matrimonio de Tetis con un humano. Pero en esta celebración hay un invitado no deseado, Eris, la diosa de la discordia, hace aparición en escena y lanza una manzana dorada con la inscripción "para la más bella" sobre la mesa. Este acto tan simple va a sembrar el caos y nos lleva directo al inicio del conflicto troyano. Ahora, mientras Peleo y Tetis viven su luna de miel, en Esparta está pasando otra cosa. Helena, la mujer más hermosa del mundo, tiene que elegir a un esposo. Según Apolodoro y después según Higinio en su obra Fábulas, el rey Tindario, padre adoptivo de Helena, tiene miedo de que la elección desate conflictos entre todos los pretendientes. Helena, que era hija de Zeus y Tindario era su padre adoptivo, era famosa por su extraordinaria belleza. Homero habla de ella como la de los blancos brazos, la de los nibios brazos. No lo pasó muy bien siendo joven, sí. Ella fue secuestrada por un héroe ateniense, Teseo, y eventualmente regresa a Esparta. Y cuando ella cumple 16 años, surge el problema, porque Tindario teme que al ser tan bella Helena y tener tantos pretendientes, Helena iba a ser la causa de un conflicto infinito entre estos príncipes, que son los príncipes de las poligriegas. Aparece entonces Odiseo en escena. Odiseo le hace una sugerencia a Tindario. Él le propone que hiciera jurar a todos los pretendientes que se iba a respetar la decisión que Helena tomara.
y que si eventualmente alguna cosa le sucediera a Helena, todos los príncipes iban a acudir en ayuda del esposo elegido. A cambio del consejo, Tindario le ayuda a Odiseo a ganarse el corazón y el favor de Penélope, su esposa, la madre de su hijo, que es prima de Helena. Para sellar el acuerdo, Tindario sacrifica un caballo y todos los príncipes ponen sus manos sobre ese cuerpo, se hace el juramento y el cadáver del caballo se entierra como símbolo de esta paz duradera que se está sellando en ese momento. Paralelamente, tercera historia, en Troya está ocurriendo algo. Príamo, el rey, y su esposa Hécuba quieren una familia cada vez más grande. Consideremos que Príamo tenía un montón de hijos, todos bastardos. En algunas versiones del mito se dice que incluso llegó a tener casi un centenar de hijos e hijas. Sin embargo, hay un problema. Él quiere otro hijo legítimo con su esposa Hécuba. Y eventualmente Hécuba vuelve a quedar embarazada. Ellos ya tenían un hijo, Héctor, que vamos a hablar de él en un rato más. Pero Hécuba vuelve a quedar embarazada y cuando se hace la profecía de ese niño que va a nacer... perdón, me equivoqué, disculpen. Hécuba sueña. Hécuba tiene un sueño en donde ve que da a luz a una antorcha que cae sobre Troya y la destruye. Y eso fue interpretado como una señal nefasta por los adivinos. Hay algunas versiones del mito que dicen que ella parió un meteorito que cayó sobre la ciudad. Genera lo mismo. Así que para evitar el desastre, cuando este niño nace, se le llama Paris y fue abandonado en el monte Ida. Pero ojo con esto, el destino no es esquivable. Así que Paris no muere en el monte, él es rescatado por un pastor que lo cría como pastor. Pasan los años y Príamo todos los años celebraba unos juegos en honor a su hijo perdido, sin saber obviamente que estaba vivo. En una de estas ocasiones decide que el premio iba a ser el toro favorito, un animal blanco que tenía en muy alta estima. Pero obviamente la historia se tuerce porque entre los participantes de los juegos que se celebraron en esta ocasión había un pastor muy joven, que era no otro que el propio Paris, aunque nadie lo sabe. Paris compite y gana, así que se lleva el toro como premio. Pero sus hermanos, medios hermanos, se enojan profundamente porque sienten que fueron derrotados por alguien que era simplemente un campesino. Así que deciden atacar a Paris y matarlo. Pero aparece Casandra. Casandra es, no recuerdo si es hermana o es prima de Paris, pero ella tiene dones proféticos. Así que revela la verdad. Ese pastor es Paris, hijo del rey Príamo. Por lo tanto, se cancela todo este conflicto y Príamo recibe nuevamente a su hijo que había sido desterrado. Ya, tenemos nuestras tres historias ya asentadas. Tenemos el matrimonio de Peleo y Tetis, con Eris apareciendo y lanzando su manzana de la discordia. Tenemos a los príncipes haciendo el juramento de apoyar a quien sea elegido por Helena. Y tenemos a Paris, que había sido abandonado en el monte Ida por su padre, pero ahora vuelve a Troya y recupera su lugar como príncipe. Bueno, dejemos que pasen los años. Vámonos al monte Olimpo. ¿Qué está pasando ahí? Hay tres diosas que dicen que ellas son la diosa más hermosa, por lo tanto que la manzana les pertenece. ¿Quiénes son estas tres diosas? Son Atenea, hija de Zeus; Hera, esposa y hermana de Zeus; Afrodita, hija de Zeus y la espuma del mar. Atenea es la diosa de la sabiduría, Hera es la diosa de la familia y Afrodita es la diosa de la belleza y el amor. Entonces, la verdad es que Zeus no quiere ponerse en conflicto ni con su señora ni con ninguna de sus dos hijas, por lo tanto él dice, a ver, para que no hayan discusiones aquí, vamos a pedir un arbitraje. Vamos a pedir que alguien externo decida a quién le corresponde la manzana. ¿Y qué determina Zeus? Determina que la persona que va a elegir a la diosa más hermosa es nada más y nada menos que Paris, príncipe de Troya. ¡Guau!
nuestras tres diosas se presentan ante París y cada una le hace ofrecimientos. Atenea le ofrece sabiduría, Hera le ofrece poder y Afrodita le ofrece a la mujer más hermosa del mundo. Y París eligió a Afrodita. ¿Y quién es la mujer más hermosa del mundo? Es nuestra amiga Helena, que dejamos hace algún tiempo con los príncipes jurando defenderla. Volvamos con Helena. Helena tuvo que elegir con quién casarse y ella eligió a Menelao. Menelao era hermano menor de Agamenón. Agamenón era rey de Micenas y estaba casado con Clitemnestra, hermana gemela de Helena. Por lo tanto, él no participaba. Ahora, Menelao era un hijo segundo, por lo tanto, no tenía mucho sentido que Helena le eligiera a él. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, Menelao se termina casando con Helena y Menelao asume el trono de Troya. Y cuando esto ocurre, en algún momento Menelao se va de viaje. ¿A dónde se va? A ver a su hermana. Y mientras está de viaje, llega París a reclamar la promesa que Afrodita le hizo, que es Helena. Hay varias versiones, dependiendo de cuál sea la que leamos. Algunas versiones dicen que París secuestra a Helena. Otras versiones dicen que se enamoraron y Helena se fue por su propia voluntad. El asunto es que Helena y París dejan Troya. Y esto es bien interesante porque apela a una cosa que a mí me suena siempre muy de la Edad de Hierro, que es la hospitalidad. Las normas de la hospitalidad dicen que cuando a ti te alojan y cuando te dan alimento bajo el techo de alguien más, estás bajo la protección de esa persona. Por lo tanto, también te tienes que comportar de acuerdo a eso. Y resulta que París había recibido la hospitalidad de Menelao y su respuesta fue desacrar esa hospitalidad secuestrando a la dueña de casa. Bueno, París y Helena llegan a Troya. Helena decide quedarse en Troya. Y tenemos a Menelao de vuelta. Se nos va armando todo. Menelao le pide ayuda a su hermano Agamenón y a Odiseo, rey de Ítaca, que es el que propone el juramento. Y se hace el llamado a las armas, porque de cierta forma se considera que el honor roto no es el de Menelao. Por el juramento previo, el honor que está en juego es el honor de todos los príncipes. Por lo tanto, hay que honrar el juramento que se hizo y hay que acompañar a Menelao a Troya a buscar a Helena. Y así comienza una guerra que, en términos historiográficos, más que una guerra, es un desembarco piratesco, pero que la narrativa ha convertido en esta guerra enorme. No se sabe cuántos barcos hay, no se sabe cuántos reyes hay, porque varía de fuente en fuente. Lo que sí sabemos es que cuando comienza el conflicto, durante 9 años se mantuvo todo en tablas. Durante 9 años, después de que los griegos desembarcan en la playa de Troya, no hay avances. Los troyanos no son capaces de rechazar a los griegos y los griegos no son capaces de romper las defensas de la ciudad de Troya. Así que aquí vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto en el futuro y vamos a hablar de algunos de los personajes que están involucrados aquí. Porque recuerden, no estamos hablando de la Ilíada, estamos hablando del ciclo troyano. La Ilíada aquí todavía no empieza, menos la Odisea. Bueno, han pasado los años. ¿A quiénes tenemos en Troya? ¿A quiénes tenemos en las playas de Troya? Tenemos a varios personajes, algunos ya los conocemos. Tenemos a Agamenón, tenemos a Menelao, tenemos a Odiseo, tenemos al hijo de Tetis y Peleo, príncipe de Ftía. ¿Quién era esta persona? Él es Aquiles. Y la historia de cómo Aquiles llega a involucrarse en el conflicto es súper interesante.
porque resulta que como su madre es una diosa, ella sabe ciertas cosas sobre su hijo y sabe, por ejemplo, que está destinado a vivir como hombre, no como Dios, y al vivir como hombre su vida iba a ser corta. Entonces, cuando su guagua nace, algunas versiones del mito dicen que la lleva al río Estigia, lo sumerge y lo vuelve invulnerable, salvo en el talón. Quién sabe por qué no habrá podido meter a la guagua completa al agua. Es una guagua, no se mueve tanto. Y Aquiles se convierte en una leyenda viviente porque es el héroe más... Es el mejor guerrero del mundo. Su presencia física hace que la guerra se incline a un lado o a otro. Entonces van los emisarios eventualmente de Menelao a buscar a Aquiles para que se involucre en la guerra, porque él también prestó el juramento. Pero su madre no quiere que Aquiles vaya a la guerra, porque sabe que si va a la guerra no va a volver. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Tetis? Oculta a Aquiles disfrazado de mujer en la corte de un rey, que no recuerdo el nombre. Y eventualmente llegan a buscar a Aquiles a este lugar. Pero ven que solo hay mujeres. Pero ven que hay una que se comporta un poco raro, así que le tiran una espada. Y como Aquiles está acostumbrado a las espadas, la agarra en el aire y se descubre su identidad y terminan convenciéndolo de que vaya a la guerra. Lo siento, Tetis, no funcionó tu plan. Con Odiseo les pasa algo similar. Fueron a buscar a Odiseo, a preguntarle si se iba a unir finalmente a la guerra. Y Odiseo la verdad es que no tiene muchas ganas de ir, así que empieza a actuar como si estuviera loco, se sube a un carro y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y los emisarios dicen, no, este compadre está actuando. ¿Cómo lo podemos hacer para que diga la verdad finalmente? Entonces, algo súper civilizado, muy de la edad de bronce. Tomaron al hijo bebé de Odiseo, que se llama Telémaco, y lo pusieron en el camino del carro que su papá estaba manejando. Entonces él pega la frenada para no matar a su guagua y viste que no estás loco, si tienes que hacer tienes que honrar el juramento. Y así Odiseo el que se une. Bueno, están Odiseo, está Aquiles, está Ajax. Hay dos Ajax aquí. Está Ajax de Oileo y Ajax Telamón. Uno de ellos, Ajax Telamón, es uno de los hombres más altos del ejército griego, un gigante, se dice que me medía, no sé, unos 3 metros, una cosa así. Bueno, Ajax era tan grande y él peleaba junto con su hermano Teucro, que el escudo de Ajax era suficiente para cubrirlos a los dos. Tenemos también a Diomedes. Diomedes era casi tan diestro como Aquiles. Y él tenía una relación un poco de competencia con Aquiles. Diomedes era también un favorito de Atenea, de la diosa Atenea. ¿A quién más tenemos aquí por el lado de los griegos? Bueno, tenemos a Patroclo. Patroclo es un primo de Aquiles, es un poco mayor que él. Hay todo un cuestionamiento sobre si efectivamente son primos, son amantes. Pueden haber sido amantes, pero directamente cuando la Ilíada habla sobre esto, nos hace sentir que más que amantes entre ellos son como el hermano de guerra. Y bueno, al parecer para los griegos de la época clásica y para los romanos también era motivo de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la relación de estos otros? En realidad no les importaba mucho, era como algo que se preguntaban, ¿no? Era como hacer fanfiction, me imagino, algo así. Bueno, Patroclo va a ser clave después para entender qué es lo que está pasando con Aquiles. Bueno, dijimos que íbamos a hacer un flash forward y nos vamos a adelantar 9 años. Y nos vamos a encontrar con que durante estos años la guerra no ha progresado demasiado. Están las cosas más o menos donde mismo. Los griegos no han podido avanzar hacia Troya. Los troyanos no han podido romper el asedio. Algo tiene que romper este equilibrio. Y lo que rompe el equilibrio tiene que ver también con la hospitalidad. Porque resulta que hay una costumbre entre los reyes, una costumbre muy micénica, que es la del saqueo y el reparto del botín. Entonces, cada vez que
se produce un ataque a un lugar y hay saqueo por parte de los soldados. Se reúne todo el botín y el rey es el primero que elige su parte. Y después todos los demás, en orden de importancia, van eligiendo las piezas del botín. Bueno, resulta que Agamenón había elegido como parte del botín a una mujer, Criseida. Criseida era sacerdotisa de Apolo. Era hija de Crises, que también era un sacerdote súper importante. Bueno, y resulta que Crises, el papá de Criseida, eventualmente va a solicitar la hospitalidad de Agamenón para pedir el retorno de su hija. Porque ella es una sacerdotisa, porque la dignidad está reducida a la esclavitud. Y Agamenón se niega porque le dice: esto es lo que a mí me toca por justicia. Yo soy el rey, yo la elegí, ella fue legítimamente ganada en el saqueo. Así que le dice a Crises que no tiene ninguna intención de devolverla. Y Crises se va. Les decía que ahí está el tema de la hospitalidad porque, claro, Crises es un sacerdote enemigo, pero él pidió entrar a la tienda del rey. Y el rey, al recibirlo, le está de cierta forma legitimando y le está extendiendo su hospitalidad. Se me olvidó mencionarles que Agamenón es un personaje que está muy amargado. Muy, muy amargado, porque él es el rey más poderoso de Grecia. Por lo tanto es el comandante supremo del ejército griego. Y cuando estaban saliendo hacia Troya, el oráculo le dijo que la única forma en que ese ejército tan grande iba a ser capaz de llegar hasta Troya era si Agamenón sacrificaba a su hija. Y Agamenón sacrificó a su hija, a Ifigenia. Crises fue rechazado por Agamenón. Y al poco tiempo empieza a ocurrir algo bien raro. Se desata una plaga en el campamento de los griegos. Y los griegos empiezan a morir sin pelear. Y esto hace que sea difícil, que sea peligroso quedarse, porque nos debilitamos y nos pueden echar. Por lo tanto, se le pregunta al oráculo, al adivino, no recuerdo exactamente si era Tiresis, no estoy seguro que fuera Tiresis. El oráculo les dice que la plaga es un castigo. Es un castigo de Apolo por no haber devuelto a Criseida con su padre Crises. Entonces, todos los príncipes, los comandantes del ejército de los griegos se reúnen y conversan con Agamenón. Y le dice: Agamenón, tienes que entregarla, mira lo que nos está pasando. Agamenón sigue sin negarse y eventualmente tanta es la presión que ejercen los comandantes griegos que Agamenón dice: ok, yo entrego a Criseida, pero me la tienen que compensar de alguna manera. ¿Y cómo? Pide que se la compensen con otra mujer. ¿Qué mujer? La señora Briseida. ¿Quién era Briseida? Se preguntarán. Briseida era una viuda. Fue raptada por Aquiles, por lo tanto ella se consideraba como parte del botín de Aquiles. Y Agamenón dice: ok, yo entrego a Criseida, pero me tienen que entregar a Briseida, porque es la única que puede compensar esta pérdida. Aquiles, en un arranque de ira poética, insulta a Agamenón, le dice: ebrioso, ojos de perro, corazón de ciervo. En la película Troya hay una escena en donde Aquiles, que está representado por Brad Pitt, le hace el mismo... durante esa misma escena le dice a Agamenón, en inglés dice sack of wine, saco de vino, ebrioso. Sack of wine. Es bien buena esa representación. Bueno, Aquiles dice: yo no voy a entregar, no tengo por qué, se me está haciendo una injusticia. Y Agamenón dice: ese es mi precio. Y los demás comandantes le dicen a Aquiles: es el precio, te imploramos que lo hagas. Y Aquiles, a regañadientes, entrega a Briseida, pero se retira del campo de batalla.
va con su madre, Tetis, y le pide que le envíe un mensaje a Zeus. El mensaje es que Zeus, Agamenón incumplió algo, Agamenón tiene que perder. Por lo tanto, lo que le pide finalmente a Aquiles es que empiece a favorecer al bando, que Zeus empiece a favorecer al bando troyano. Y efectivamente, mientras Aquiles no lucha, los troyanos empiezan a ganar cada vez más terreno en el campo de batalla. Vamos a ver que entre medio de todas estas encuentros y desencuentros pasan hartos como hartos cuadros, hartas escenas. Por ejemplo, hay duelos. En la Ilíada se habla por lo menos de 2 duelos personales. Uno de ellos es entre Menelao y París. Y el otro es entre Héctor y Áyax. Ambos aparecen representados en la película Troya, pero con resultados súper distintos. En el caso del duelo de Menelao contra París, Menelao le grita constantemente que es un cobarde, que pelee como la gente. Y la verdad es que París no es un muy buen guerrero. Termina siendo aparentemente vencido por Menelao, pero aparece una diosa que se lleva a París de vuelta a los brazos de Helena. Y esto aquí es bien raro cómo se interpreta, pues, porque por una parte los troyanos dicen, los dioses no quieren que los griegos ganen. Y los griegos dicen, es un cobarde. ¿Cómo puede ser que rompa tantas normas? Rompió la ley de la hospitalidad, rompió ahora el honor del duelo, del combate singular. Bueno, en la película, en esta parte, Menelao muere. Eso no pasa en el ciclo troyano. El otro duelo es el de Héctor y Áyax Telamón, el Áyax gigante. Pelearon durante horas, así como un día completo. No se describe que en la Ilíada exactamente cómo se produce el duelo. Se dice que pelearon durante horas. Y lo que es muy interesante de ese cuadro en específico es que cuando termina el combate, ellos intercambian regalos. Es como que se reconocen mutuamente en su calidad de príncipes y en su calidad de grandes guerreros. Todo muy, muy homérico, muy micénico. Eventualmente van a pasar hartas cosas. Una de ellas es que Aquiles, de cierta forma, que está retirado de la batalla, autoriza a Patroclo que vaya a pelear, porque Patroclo está dándose cuenta que la presencia de Héctor y la ausencia de Aquiles en el campo de batalla está siendo demasiado evidente y los griegos están perdiendo. Así que le pide permiso a su primo y su primo le dice, ya, conforme, toma mi armadura, toma mis armas y anda a pelear. Y en esa salida, Patroclo muere. Patroclo muere a manos de Héctor. En la película está contado distinto. En la película, Héctor no sabe que está peleando con Aquiles. En la Ilíada, que está peleando con Patroclo. En la Ilíada, Héctor lo sabe. En la película, Brad Pitt no sabe que su primo fue a pelear. En la Ilíada es Aquiles quien le da sus armas. El asunto es que cuando Patroclo muere, Aquiles estalla en furia. Y de hecho aquí recién empieza... Perdón. La Ilíada empezó cuando Aquiles se enoja con Agamenón y se retira del campamento. Ahí recién empieza la Ilíada. Pero ahora esta segunda cólera de Aquiles, porque la primera cólera es por el deshonor de haber sido despojado de su botín, y esta segunda cólera es por la pérdida de su amigo, de su primo. Entonces, frente a eso, Aquiles decide que va a regresar al campo de batalla con una nueva armadura. ¿Quién le entregó esa armadura? Su madre, la diosa Tetis. Le da una armadura nueva y al día siguiente se presenta frente a Troya porque va a batirse a duelo con Héctor. Héctor al principio no quiere hacerlo. Se despide de su señora, de Andrómaca y de su hijo Astianacte.
Pero cuando llega abajo empieza a arrancarse de Aquiles, como que se da unas vueltas por la ciudad en el carro, una cosa bien confusa, pero eventualmente empiezan a pelear. Y en el desarrollo de esta pelea es donde yo siempre he tenido la sensación de que Homero nos quiere decir: aquí es donde se decide el futuro. Aquí se decide si vamos a vivir en un mundo occidental, entre comillas, griego, o vamos a vivir en un mundo oriental, troyano. Gana Aquiles. Y Aquiles, de todos los sacrilegios que se han producido en esta guerra, Aquiles comete el peor de todos, que es el de deshonrar el cadáver de tu enemigo. Porque Héctor muere y Aquiles lo que hace es despojarlo de sus armas, amarrarlo a su carro y dar vueltas alrededor de la ciudad, arrastrando el cuerpo de Héctor. Y eso, para todo el mundo, griegos y troyanos, era ¡guau! Imposible, ¿cómo puede ser? Bueno, Aquiles se lleva el cadáver de Héctor a su tienda, se siente más o menos satisfecho, y esa noche recibe una visita. El rey Príamo va a hablar con Aquiles y hace algo que en la película aparece retratado literalmente. Príamo se agacha, se arrodilla frente a Aquiles, le toma las manos y las besa. He hecho lo que ningún padre debería hacer nunca. He visto morir a mi hijo y he besado las manos que me lo arrebataron. ¡Guau! Y ahí termina la Ilíada. La Ilíada nos cuenta algo así como 50 días de la guerra de Troya. Algo así. Pero el ciclo troyano continúa. Sabemos que al poco de que Aquiles le devuelve el cadáver de Héctor a Príamo y se juegan los juegos fúnebres, tanto en honor de Héctor como en honor de Patroclo, Aquiles muere. Y Aquiles muere producto de una flecha que lanza París. Pero París muere de vuelta producto de una flecha que, según algunas versiones y según Valerio Massimo Manfredi, lanza Odiseo. Por lo tanto, el día de la muerte del mejor de nosotros también fue el día de la muerte del peor de ellos, decían los griegos. Entonces, se nos está acabando la guerra y, se nos están muriendo los comandantes. Esto está empezando a moverse, ya no estamos tan en tablas como estuvimos durante estos 9 años. No sabemos cómo. A Odiseo se le ocurre el gran plan de entrar en Troya, porque finalmente Odiseo llega a la conclusión de que los griegos no van a ganar por la fuerza, van a ganar por la astucia. Entonces, ocurren hartas cosas. Antes de esto, perdón. Después de la muerte de Aquiles, una de las costumbres que había y que una de las cosas que los reyes hacían generalmente era, durante la celebración de los juegos fúnebres, el ganador de alguna competencia en específica o al azar se gana las armas del muerto. Y resulta que Ajax Telamón, que había peleado con Héctor, él había recuperado el cadáver de Aquiles del campo de batalla. Entonces él dice que él no está de acuerdo con que sea una competencia porque la armadura le pertenece a él. Y Odiseo dice: no, yo gané, la armadura es mía. Y aquí hay un desencuentro súper profundo entre Odiseo y Ajax, porque Ajax empieza a despotricar que no, que es una injusticia, que él es un rey pobre y que nunca ha tenido nada y que esto se lo ganó con el sudor de sus... Y empieza a dar todos sus argumentos. Eventualmente Odiseo le dice: bueno, pero yo gané, así que la decisión es que las armas de Aquiles quedan en poder de Odiseo. Y el día siguiente algo se escucha en el campamento. Hay mugidos de animales. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que Ajax está loco de furia porque le negaron las armas que a él le corresponden y entró en trance y empezó a ver que las vacas del ejército griego
eran en realidad los reyes y empezó a matar a las vacas. Y todo el mundo sale aterrorizado por lo que ¿qué está pasando? Logran que Ajax vuelva en sí y al ver que deshonró su espada matando animales de granja, Ajax, para recuperar su honor, se suicida. Se lanza sobre su propia espada. Así que sí, se nos están muriendo todos. Y la otra cosa importante que pasa es que se dice, al parecer por una profecía, que Troya no va a caer si no es Aquiles quien la haga caer. Aquiles está muerto, pero Aquiles tiene un hijo. Un hijo muy chico, debe tener como 15, 16 años, algo así. A este hijo le dicen Pirro, porque al parecer es colorín. Y Pirro hace como referencia al fuego. Odiseo va a buscar a Pirro, y Pirro se integra en el ejército. Y llega el momento de terminar con esto. ¿Y cómo terminamos con esto? Según Odiseo, la única forma es con una treta. Y la treta es la muy conocida historia del caballo de madera. No es que en el caballo de madera se haya escondido el ejército griego, sino que el plan era que el caballo con algunos hombres clave iba a ser ingresado a la ciudad y estas personas, infiltrándose, iban a abrir las puertas de la ciudad, cosa que hacen. Y eventualmente el ejército griego entra por un ardid en la ciudad de Troya. Hay una historia bien rara sobre el Laoconte. Él es un profeta, un adivino, y él quiere decir que no entre en el animal porque tiene una trampa. Pero los dioses que quieren que la guerra se acabe mandan una serpiente a que se lo coman a él y a sus hijos. ¡Guau! Bueno, Troya se está quemando. Pirro mató a Príamo. Y lo peor de todo, Astianacte, hijo de Héctor. No se sabe cómo, pero él muere. Y hay dos versiones de su muerte. Una es que lo tiraron a la guaguita de la torre más alta de la ciudad. Y la otra es que Odiseo lo mató con su espada. Maldito Odiseo. Pobre Astianacte. Bueno, Troya cae. Príamo muere. Y vamos a hacer un paréntesis aquí porque pasa bastante tiempo y en el Imperio Romano el historiador Tito Livio escribe una obra monumental que se llama Ab Urbe Condita, en donde él crea un origen mítico de Roma, linkeándola con la caída de Troya, porque Tito Livio nos explica que Rómulo y Remo, fundadores de Roma, son descendientes de Eneas. ¿Y quién es Eneas? Es uno de los príncipes troyanos que logra sobrevivir y escapar de la ciudad. ¿Qué pasa con esta guerra? La ciudad cae, es saqueada, la población es reducida a la esclavitud, los que no fueron capaces de escapar. Y además, sabemos cómo se produce el retorno de los príncipes a casa. Esto lo conocemos porque hay una obra que se llama Nostos, significa literalmente retornos. Sabemos, gracias a los Nostos, por ejemplo, que Menelao recupera a Helena y ambos vuelven a Esparta. Sabemos que Agamenón vuelve a Micenas, pero ahí es asesinado por su señora, Clitemnestra, hermana de Helena. No se sabe por qué. Lo más probable es que la muerte de Agamenón haya sido por la venganza de su señora por el sacrificio de su hija Ifigenia. Y está también la historia que conocemos más a fondo, que es Odisea, el retorno de Odiseo desde Troya hasta Ítaca en un periodo de 10 años. Pero eso es una historia que vamos a contar en otro momento. Qué largo. Hace rato que quería hacer esto, cabros, contarles una historia. Esta es la historia de la guerra de Troya, es una historia larguísima, es una historia que tiene muchas caretas.
creo que la mejor forma de disfrutar de lo poco que conocemos de la Guerra de Troya es leer la Ilíada. No recomiendo tanto leer la película Troya porque tiene demasiadas imprecisiones. La historia está adaptada para que parezca que ocurre todo en muy poco tiempo. Bueno, pero como película igual no está bien, si se puede ver, se puede disfrutar. Y Brad Pitt. Y Brian Cox. Doctora. Próxima clase. Próximo video. Vamos a hablar sobre conceptos que vamos a encontrar al interior de la Ilíada y que se repiten en distintos momentos de la historia de Grecia, tanto arcaica como clásica, y que de cierta forma definen las creencias, las costumbres, los miedos de los griegos. Espero que les haya gustado. Gracias por quedarse si es que se quedaron. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.